Buenos días, bienvenidos a Más Colombia. Estamos hoy con Simón Uribe. Simón es politólogo, tiene un doctorado en geografía, es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Es el director del documental Suspensión, que cuenta la historia de un proyecto que nunca se terminó de infraestructura en el Putumayo y en la región amazónica. Hace poco publicó el libro Carretera de Frontera, Poder, Historia y Estado en la Amazonía Colombiana, que fue resultado de su tesis doctoral en el London School of Economics. Y hoy vamos a hablar de todos estos temas. Simón, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Natalia. Gracias por la invitación y es un gusto estar aquí conversando con ustedes sobre el documental y sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, en tu libro y en el documental que hiciste, cuentas la historia de un pedazo de carretera que conecta el Alto Putumayo con Mocoa, a la que se le conoce como el Trampolín de la Muerte, que fue construida en la década de 1930. ¿Por qué se le llama así? ¿Esa es una carretera que todavía existe? ¿Un colombiano puede recorrerla hoy en día? Sí, esta carretera existe, fue construida en los años 30, en un momento de conflicto de Colombia con el Perú. Colombia no tenía una vía de acceso carreteable o por la que pudieran circular vehículos. Entonces ordenan la construcción de esta vía que vendría a reemplazar un camino de herradura de colonización en la región. Es una construcción que fue larga, duró más o menos 15 años, con muchos problemas técnicos, en una topografía y una geografía muy difícil. Y desde su inauguración en el año 44, 45, se evidenció que era una carretera que no tenía las condiciones de transporte en términos de movilidad, en términos de las características técnicas de seguridad. Y desde ese momento la carretera se vuelve como una imagen de abandono, de aislamiento geográfico. Era una carretera de una vía, para que se hagan una imagen, con muchos precipicios, con muchos derrumbes todo el tiempo. Y desde su inicio, desde su apertura, es una historia de tragedia. De ahí toma su nombre, del trampolín de la muerte, ¿no? Como esa imagen del descenso geográfico desde la parte alta del Putumayo hasta Mocoa, como una imagen del peligro, del aislamiento, del riesgo y del abandono. Es una carretera que existe actualmente y que desde su apertura la gente comenzó a reclamar una nueva carretera. Es un proyecto que lleva muchas décadas gestándose de promesas, que ahora es la variante San Francisco-Mocoa, que es un proyecto que también ha estado plagado de problemas, pero el Trampolín de la Muerte, que es este fragmento de carretera entre el Alto de Putumayo, Sibundoy y Mocoa, sigue siendo la principal vía o la única vía que comunica a los dos departamentos. Bueno, para una persona que no haya transitado esa carretera es muy difícil imaginarse qué tan difícil y qué tan peligrosa puede ser de recorrer. ¿Por qué no nos cuentas brevemente alguna anécdota que nos ayude a entender cómo es transitarla, por poner un ejemplo, en tractomula? La mayoría de las vías en Colombia, cuando uno viaja por carretera, son vías que han sido colonizadas, ¿no? Uno viaja por una carretera y siempre hay casas alrededor, incluso al borde de la vía. Y esta carretera tiene una particularidad porque cuando uno sale bajando del Valle de Sibundoy hacia Mocoa, es una carretera que está muy poco colonizada porque, como les contaba, es una vía que en gran parte es un carril. Entonces, es un carril que va bordeando ese piedemonte que desciende desde poco más de 2.000, 2.500 metros en el alto, baja a Mocoa y está llena de precipicios. Entonces, cuando la gente recorre la vía y se encuentra con otro carro, tiene que retroceder, ¿sí? Especialmente los carros grandes, los camiones, los buses fueron en una época prohibidos por la cantidad de accidentes, porque ha habido muchas tragedias y cuando son buses llevan muchas personas. Y las tractomulas o los camiones, que son los que cargan, pues llevan alimentos, mercancías de un lado para otro. Para la historia de ellos ha sido una historia, digamos, de la dificultad de cruzar por ahí, ¿sí? Los camioneros que transitan por esa vía cuentan, por ejemplo,
que en las épocas del conflicto armado en los años 90 era muy común para ellos encontrarse con estos narcos en carros, en las Toyotas, y se negaban a retroceder. Normalmente cuando se encuentran en la vía, el que tiene que retroceder es el carro más pequeño, entonces se bajaban con pistola y los hacían retroceder, ¿sí? Era como esta imagen de, que también habla, también es una historia del conflicto, ¿no? Como de cómo la carretera es en sí misma un riesgo, pero habla de una historia más grande de cómo se ha hecho el país en esta región. Entonces, es una carretera que desde sus inicios hasta la actualidad está llena de tragedias, de historias de muerte. Es difícil encontrar personas en Mocoa que no tengan una historia de un pariente lejano, cercano, que haya sufrido un accidente o que haya muerto en la carretera. Y hay unas tragedias muy famosas, como una del año 91, que es un derrumbe muy grande en la vía, en el que quedan atrapadas muchos carros y en el que se calcula que murieron más de 100 personas. Entonces, esta es esta historia repetitiva de la carretera que sigue existiendo, que no se reemplaza, que la hace especialmente dramática. Y a la vez, para quien no conoce la vía, quien no ha estado ahí, es, entre comillas, espectacular porque pues no hay personas en la vía, es el piedemonte, es esta selva del piedemonte andino-amazónico, eh, que es en donde la única infraestructura es la vía, hay muy pocas casas, muy poca colonización alrededor de la vía. Qué historia tan impresionante. En el libro hay una constante y es el aislamiento relativo del Putumayo y en general de la región amazónica frente a la región central del país. ¿A qué se ha debido esto? ¿Cómo se puede entender que una porción tan grande de la geografía nacional haya presentado hasta hoy en día pues estos niveles de aislamiento y de infraestructura precaria? La región amazónica como dices, muy grande, es cerca del 40% del territorio nacional. Y es no una región amazónica, son varias Amazonías. Entonces tenemos una Amazonía oriental, cuya densidad demográfica es poco poblada, principalmente indígena. Estamos hablando de departamentos como Amazonas, Baupés, Guainía. Pero hay otra parte que es la zona colonizada, ¿no? Departamentos como Caquetá, como Putumayo, Guaviare, parte del Meta. Y en estas regiones la historia reciente, por lo menos, ha sido la historia de la promesa de la colonización. Y la colonización llegó a través de estas vías de comunicación. La promesa era de unas tierras deshabitadas para personas sin tierra. Eso es parte como de ese discurso colonizador, porque obviamente en esta región había comunidades indígenas. Es una historia llena de conflictos. Pero la promesa siempre fue la de la colonización y la colonización ha estado muy ligada a la promesa del campo, ¿sí? De colonizar, de hacer finca y de poder sacar al mercado los productos. Y esa es una promesa que no se cumple desde sus inicios, que incluso las vías, que fueron de las pocas infraestructuras que se construyeron para promover esa colonización, fueron muy precarias, muy pocas. Tenemos, por ejemplo, la carretera que comunica al Huila con el Caquetá y esta carretera que comunica a Nariño con Putumayo. Y entonces rápidamente esta promesa, que fue la promesa de la colonización, de la integración, se vuelve la imagen del aislamiento, por su condición precaria, por su falta de mantenimiento, o por tramos como el del que hablábamos del trampolín de la muerte. Entonces, esta historia de la promesa con el tiempo se vuelve la historia a la vez del aislamiento, de la distancia, de esta imagen que encarnan las infraestructuras como un símbolo de abandono. Bueno, pero entonces me queda la duda, o sea, ese proceso de colonización, de civilización, también se le podría llamar, por ejemplo, en el siglo XIX, de estas supuestas fronteras internas, ¿qué es lo que está reflejando sobre el tipo de desarrollo al que ha aspirado Colombia para estas regiones?
digamos, sobre el tipo de integración, ¿no?, que se ha buscado y el tipo de economía que se ha gestado en torno a estas regiones, porque pues no es el único caso. O sea, la historia de esta carretera es muy impresionante porque son pues 100 años de estarle luchando y de que no pase nada, pero pues está lejos de ser el único caso, ¿no? En este caso hay una geografía muy impresionante que la hace particularmente grave, pero esta historia uno la escucha en muchas zonas de Colombia. ¿Qué refleja eso? Del tipo de desarrollo, del tipo de civilización, de colonización que se ha hecho y de la integración económica de esas regiones al país. La, la historia de estas vías es sobre todo una historia de cómo como país, como nación, hemos sido incapaces de resolver unos conflictos territoriales, económicos y cómo se han perpetuado en el tiempo. Entonces, cuando surgen estas vías en los años 30, el interior del país, la región andina, está sufriendo un conflicto agrario que es muy largo, que ya tiene un siglo y que estalla en los años 20, 30. De hecho, o sea, estas carreteras fueron concebidas, se les llamaban en ese momento válvulas de escape, porque lo que buscaban era aliviar esa situación de precariedad, de conflicto agrario, abriendo esa frontera hacia la selva amazónica, ¿sí? Entonces, un poco la política de Estado, la política de los gobiernos fue, abramos vías que permitan literalmente ser unas válvulas de escape de estos conflictos hacia la frontera amazónica, con esa promesa de tierra sin hombres para hombres sin tierra, ¿sí? Pero sin ningún tipo de política estatal o muy precaria o muy escasa de unos planes integrales de colonización, con excepción de pronto del Caquetá, donde se hicieron algunos planes que también pues han sido, digamos, criticados pues por no ser suficientes, por la carencia de servicios. Entonces se construyen las vías y mucha de la colonización es lo que se conoce como una colonización espontánea, ¿no? Se abren estas fronteras y lo que pasa en el tiempo es que esos conflictos que existían en estas zonas se terminan reproduciendo en la frontera, ¿sí? Abrimos una carretera, eh, se expulsa esta población de manera espontánea, ¿sí? Con la promesa de tierras en el Caquetá, en el Putumayo. Esto produce unas dinámicas de conflicto, además, porque son zonas, digamos, donde se dan despojo a comunidades indígenas, como sucedió en el Putumayo, como sucedió en partes del Caquetá. Y al no existir esa presencia del Estado diferente, en este caso a la carretera, entonces se reproducen unas dinámicas que son históricas de la región, extractivas principalmente. Entonces, ¿qué hace la gente cuando el Estado solamente llega a través de una vía y no a través de servicios públicos como hospitales, como educación, pues que termina dependiendo de esos productos que son los que por su valor permiten que la colonización no naufrague, que es entonces la madera, las pieles, la minería, la coca, etcétera. Entonces, para resumir, la promesa, que es la promesa del desarrollo, es una promesa que en el fondo y en la región amazónica es una promesa que ha estado destinada a fracasar porque mucha de la apuesta ha sido abrir una frontera sin ningún tipo de acompañamiento más allá de las vías, por ejemplo, y esto ha hecho perpetuar una dinámica de conflicto extractivo que se ha acompañado también de esa imagen de que la región amazónica es una suerte de despensa para extraer riqueza, pero no un lugar para construir un estado diferente o un territorio diferente o un desarrollo diferente. Bueno, pero entonces en esa concepción de la región amazónica y particularmente del Putumayo como un espacio vacío, ¿no? Y que por lo mismo puede servir como válvula de escape para los conflictos de la zona más central del país, eh, ¿qué tipo de economía? Nos has contado un poco, sí, de las pieles, de la economía extractiva, pero cuéntanos un poco más cómo es esa economía que se desarrolla en esa región en el siglo XX y pues en los últimos años, digamos, en lo que vamos del siglo XXI. La gente que migra a departamentos como Putumayo, como Caquetá,
desde comienzos del siglo XX, antes de que existieran estas vías, porque antes de estas vías, los antecesores son estos caminos de herradura construidos por misiones. Desde el punto de vista de las misiones, las vías eran una forma de civilizar a la región, de traer población mestiza o blanca que se mezclara con los indígenas, y esto por supuesto ha sido una historia de despojo, de violencia, y también de establecer soberanía nacional en las fronteras a través del establecimiento de pueblos, de colonias agrícolas, como es el caso de Puerto Asís. Puerto Asís es un caso interesante porque Puerto Asís es el punto terminal de esta carretera. Puerto Asís se funda como una colonia agrícola en 1912 con la promesa de la carretera, con la promesa de sembrar banano, de sembrar plátano, de sembrar diferentes productos que se daban en la región, de establecer ganadería, pero cuyo mercado pues era el interior del país, ¿sí? Se funda en 1912, pero el camino que existía en ese momento llega a Puerto Asís en 1932, ¿sí? Entonces, durante muchos años, esta colonia queda a la deriva, incluso los colonos y los misioneros intentan establecer relaciones comerciales con Brasil, que está a miles de kilómetros, o sea, Manaos, Belén de Pará, miles de kilómetros por río, y después viene el proyecto de la carretera, que es la nueva promesa de la vía carreteable. En los años 30, en el año 32, que es el conflicto con el Perú, el gobierno dice hay que construir la carretera, ya, pasa el conflicto, pasa el interés de la carretera, y la carretera llega a Puerto Asís en el año 57, ¿sí? Entonces, esta población que llegó ahí en 1912 como con la promesa queda a la deriva una y otra vez, ¿qué pasa en ese tiempo? Pues la gente se dedica a la única economía que es viable en estas condiciones, ¿no? Por su valor, ¿sí? Que son las pieles, por ejemplo. Anteriormente, pues había sido el caucho, la minería de oro. Y después pasamos a este capítulo que sigue vigente, que es el capítulo de la bonanza de la coca, ¿no? La coca llega a Colombia, llega a la región amazónica a finales de los años 70 y muy rápidamente se convierte en este producto que sigue siendo para la economía campesina, un producto que ha sido con muchos altos y bajos, inmerso en el conflicto, pero que ha sido quizás para muchos colonos de la frontera el único producto que les ha permitido pues tener una economía de subsistencia que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y que hemos pasado por muchas promesas de cambiarlo, pero dado que las lógicas y el tipo de Estado que se hace presente es el mismo, que es un Estado que se hace presente por la fuerza a través de los militares, pero que no está presente fomentando otro tipo de territorio, pues estas economías subsisten hasta el día de hoy, ¿sí? Es un poco como la historia y cómo esto se entrelaza con la historia de la carretera, ¿no? Cómo una cosa lleva a la otra o hace o fomenta este tipo de economías que es lo que sucede hoy en día. Hoy, Putumayo vuelve después de unos años a ser un epicentro de la coca, a ser un epicentro de la violencia, y es como si la historia se repitiera una y otra vez, ¿no? Esta historia la vivimos en los 80s, en los 90s y ahora de nuevo en este momento. Simón, me llama la atención que en el recuento que hiciste de la economía de la región no se menciona una actividad que ha sido clave también, que es la del petróleo. ¿Cómo se inserta la actividad petrolera tanto en la dinámica de la carretera como pues en la historia de la región? Putumayo ha tenido a lo largo del tiempo, como con otras bonanzas petroleras. La primera gran bonanza o gran época del petróleo es los años 50, 60, cuando se abre una frontera de colonización asociada al petróleo en la zona que hoy es Orito y el Valle del Guamués, ¿sí? En ese momento, y es interesante la pregunta, eh, por el aislamiento geográfico y por la dificultad de acceder por tierra, esa primera gran operación petrolera se hace se hace con helicópteros, se traen las maquinarias y es como toda una gesta de la civilización. En esa época aparecía como en la revista Time, como esta gran gesta en la selva, que era la gesta de traer el progreso por el aire porque la carretera no daba, pero también, por otro lado, se expande esa vía se abre esa frontera de colonización por las vías, por la misma vía de la que estábamos hablando, se abre una vía que es la vía que va
hoy en día desde Santana, que es un punto cercano a Puerto Asís, hasta la frontera con el Ecuador, y se abre esa zona de colonización petrolera. Esa bonanza, que es más o menos 60, 70, baja y vuelve nuevamente en los años 2000, con otros puntos de petróleo en Puerto Asís, en Villa Garzón, y esta nueva bonanza petrolera que está muy ligada a los ciclos de los precios, porque sobre todo en zonas de frontera, la fluctuación de los precios hace que la extracción de petróleo sea rentable o no. Por cierto, más allá de ciertos dólares el barril, entonces vemos que la bonanza se reinicia y tiene mucho que ver con la infraestructura, porque lo que se vio en las últimas décadas es una destrucción de la infraestructura gracias al transporte de crudo en carro tanques. Cientos de carro tanques todo el tiempo circulando por las carreteras y destruyendo con accidentes también. Entonces, el petróleo encarna muy bien esta idea como de la economía extractiva, ¿no? Como algo que se saca, se transporta y al final deja muy poco, porque la economía petrolera trae algo de empleo en las fases exploratorias, pero cuando ya hay en las fases ya de operaciones es poco. En realidad, los pozos petroleros en lo que más se invierte es en seguridad, pocos operarios. Entonces es una de esas economías que trae como en sus inicios la promesa del empleo, del progreso, pero que en última se vuelve una operación casi que de enclave y de extracción de riqueza a través que destruye, entre otras, las infraestructuras viales, como se ha visto en el Putumayo. Bueno, supongo que en parte por lo que estás contando y en parte pues por el hecho de que la vía no quedó bien ni desde el primer día, ha habido en Colombia un proyecto de variante al llamado Trampolín de la Muerte. Lo que entiendo es que la avalancha de marzo de 2017 afectó gravemente la infraestructura del Putumayo, tanto el trampolín como la variante. Em, ¿Qué impacto real tuvo en estas carreteras y qué ha sucedido desde entonces, desde esta avalancha? La, cuando, cuando, cuando se abre la carretera, la vía, que es de la que estamos hablando, el trampolín de la muerte en los años 40, inmediatamente la gente comienza a reemplazar, a pedir un reemplazo de la carretera, a pedir un nuevo proyecto de carretera. Esta historia es interesante porque ya existía el trazo de un camino de herradura, que era un camino que construyeron los capuchinos con mano de obra indígena, campesina, y que cuando se construye el trampolín de la muerte se decide no tomar ese trazo, se decide hacer otro, y la gente considera que es una venganza contra la región porque no se tomó el otro trazo. Es muy difícil entender cuáles fueron las causas que llevaron al gobierno a decidir por esa vía, pero lo cierto es que mucho tiempo después, cuando se comienzan a hacer los estudios técnicos, se decide que la mejor vía es la vía que habían construido los capuchinos, ese trazado. Entonces se diseña nuevo trazado de vía, que es lo que se va a convertir en la variante San Francisco-Mocoa, que es básicamente un tramo que reemplaza el trampolín de la muerte por una carretera más moderna, con condiciones técnicas para transporte de carga, etcétera. Pero es un proyecto muy largo. Se intenta abrir un tramo en los años 80 que se abandona, se lo come el monte, y comienza en esta historia de reclamos y de promesas, finalmente, en el año 2009, 2010, cuando se concluyen los estudios técnicos de la variante, se inicia el proceso de construcción de la variante, que es un tramo de 45 kilómetros a un costo muy alto, que se comienza a construir en el 2012 y se abandona en el 2016, en diciembre. ¿Sí? Se abandona habiendo construido solamente 18 kilómetros de carretera, en los cuales se invirtieron cerca de 400.000 millones de pesos, con muchos muros de contención, puentes abandonados. Esta es la historia que narramos en el documental de Suspensión, que observa como ese proceso de la promesa y del abandono paulatino de las obras y qué pasa cuando algo nunca se concluye, ¿no? Como estas obras que abundan en nuestra geografía y que son llamadas elefantes blancos. Se suspende la obra en el 2016, la Avenida Torrencial de Mocoa es en marzo del 2017. Es un evento pues en teoría desconectado, la obra ya se había suspendido, pero pues es un evento que contribuye como a esa degradación de las ruinas en realidad, porque
Todos estos puentes de concreto, estos muros, muchos de ellos pues se fueron degradando rápidamente por la lluvia, y hace un año sale una nueva licitación por 1,2 billones de pesos para concluir en teoría, porque pues casi que hay que reconstruir lo que se hizo y se dejó abandonado, pero para concluir los 25 kilómetros que hacen falta de conexión. Esos 25 kilómetros son los más sensibles porque están dentro de una reserva forestal, con muchos problemas catastrales, con problemas de licencias ambientales, pero eso es en lo que está la vía en este momento. Se licitó, están iniciando obras y con la promesa de que eventualmente se concluya la carretera. Qué historia. Lo que entiendo, Simón, es que desde entonces se ha intensificado el conflicto, ¿no? Entre habitantes de la región y compañías multinacionales, pues que están esperando un poco este mejoramiento de la infraestructura para profundizar los proyectos extractivos de cobre y de otros metales preciosos en el área de influencia del proyecto. Eh, ¿Cuál es tu lectura frente a esta situación? La pregunta que haces conecta muchos de los temas de los que hemos venido hablando, porque como que de cierta manera las carreteras encarnan esa promesa de progreso, de desarrollo, pero también revelan la manera en que está construida esa promesa, ¿sí? Y es que la carretera no es suficiente, ¿sí? Se construyen las carreteras, pero al no estar acompañadas de políticas de colonización, de una presencia diferente del Estado a la que hemos visto en la región, entonces las carreteras terminan siendo un sinónimo de conflicto, de extracción. Y esta relación entre la minería y la carretera, que no es nueva, es un poco la misma historia. Se abre la carretera. En los años 30 vimos cómo la carretera fomentó pues, la minería, en este caso de colonos, pero también eh, economías como la petrolera, que gracias al petróleo se abrió un pedazo de carretera con esa lógica extractiva. En el caso de la variante, es un conflicto que viene de atrás, desde que se abre los estudios de licitación, se identificaron que habían licencias ya, y pues porque para las compañías la infraestructura también es especulación, también es la posibilidad de la apertura de una frontera de recursos en este caso. Entonces encontraron licencias mineras desde el año 2007 que existían al interior de la zona de la reserva. Esas son actividades incompatibles porque las reservas forestales no permiten minería al interior de sus límites, pero ya existían esos, de alguna manera, ya se habían adjudicado unas licencias de exploración, ¿sí? Lo cual era una incongruencia legal, y desde ahí inicia un conflicto que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Esas concesiones han pasado de manos de diferentes compañías, y en la zona donde se está comenzando a abrir, en este momento, donde ya se abrió un fragmento de la variante, pues hay sobre todo este conflicto en Mocoa, alrededor de la explotación de cobre, de molibdeno, con estas compañías, pero que en últimas habla de esta historia muy larga de cómo la infraestructura por una parte es necesaria, encarna esta promesa de la conexión, y por otra también es un sinónimo de extracción, de conflicto socioambiental, que es un poco lo que ha sucedido en la historia de la región. Bueno, esta es una carretera que ha sido muchas cosas, ¿no? La carretera Pasto, pues Puerto Asís ha sido trocha indígena, ha sido trocha cauchera, ha sido un camino de herradura misional, ha sido una carretera de colonización. ¿Qué está llamada a ser en el futuro? ¿Qué viene? ¿Qué viene para esta carretera y qué viene para esta región en los próximos años? La variante San Francisco Mocoa, como les contaba, es producto de una demanda de muchas décadas de la población, mandando telegramas, cartas al gobierno de la importancia de reemplazar la carretera. La gente usa el término de tener una carretera digna, ¿sí? Es decir, que obedece a esa demanda genuina, legítima de la población, pero cuando finalmente se decide iniciar el proceso de licitación, pues encontramos que la carretera es parte de una iniciativa muy grande que se llama la IRSA, que es la Iniciativa de Integración en Infraestructura Regional Suramericana, que es una agenda que ha sido muy criticada eh, por estas lógicas extractivas o de agronegocios de gran escala. Entonces,
desde cierto punto de vista, la variante comienza a ser como esta imagen de se hace, pero no se hace porque la gente la necesita, sino porque hace parte de este megaproyecto de infraestructura vial amazónico que va a terminar en más extracción, en más conflictos, ¿sí? Entonces ahí tu pregunta es, posiblemente veremos que la carretera se construya, posiblemente no, podría ser suspendida, como ha sucedido con el tiempo, pero la realidad es que si se construye, no cambiaría mucho, desde mi punto de vista, no cambiaría mucho la situación que se viene viviendo, porque el problema en últimas no es la carretera, el problema no es la infraestructura, sino de lo que va acompañada a la infraestructura. ¿Sí? Las carreteras son necesarias, son esenciales para la movilidad, para la integración, pero si la carretera no viene con una presencia del Estado diferente a la que hemos visto, con una imagen diferente del territorio que no sea el de una despensa de recursos, de riqueza, entonces nada va a cambiar. ¿Sí? Tendremos la carretera, que seguramente pues mejorará la movilidad, pero la realidad del territorio, la realidad de la gente pues va a seguir siendo la misma, ¿sí? Que es esa distancia entre la promesa del progreso y la realidad del conflicto, de la violencia que ha vivido pues a lo largo de décadas. Bueno, Simón, pues muchas gracias por acompañarnos. Muy interesante. Espero tenerte por aquí en una próxima ocasión. No, Natalia, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes hablando sobre el libro.